tuve la fortuna de nacer en una familia de cineastas, de cineasta. Mi papá es un productor de cine a una hora, lo fue hace muchísimos años, entonces yo tuve esa suerte de nacer ahí. Mis primeros recuerdos fueron siempre de ir mis mejores recuerdos fueron de ir a visitar un estudio de cine. Yo entendía la vida solamente en el contexto de un set cinematográfico. Todo lo que yo me imaginaba que no conocía en ese momento, vaya, en mi niñez no había subido a un avión nunca, pensaba que un avión era una cosa con sillas de director y cables y reflectores y una cámara y que la escuela secundaria era un espacio en donde había sillas de director y cables y reflectores y una cámara cinematográfica. La vida no era concebible para mí de otro modo. Encontré ahí mi vocación, lo que más quería yo, mi regalo fundamental, mi baño lustral era cuando mi papá me llevaba a los estudios a ver filmaciones de sus películas y de las que hubiera, en donde yo me metía, donde yo me colaba. Entonces el cine para mí fue lo más importante. El cine sigue siendo para mí fundamental y tuve la fortuna de encontrar mi vocación desde ese momento. Arturo Ripstein se inicia como director de cine en los años 60 y desde sus principios se vio que nació para hacer cine. Su primera película, Tiempo de morir, es un clásico al que no le falta ni le sobra nada. A partir de entonces, su larga carrera cinematográfica ha sido de riesgo y de éxito. Arturo, ¿qué directores nacionales mexicanos y qué directores extranjeros influyeron tu obra de alguna manera? Bueno, para empezar, Buñuel, a mí Buñuel me importó muchísimo. Descubrir Nazarín más o menos a los 15 años fue capital en mi vida. Fue el momento en el que yo dije, no quiero hacer las películas que he visto filmarse, sino este otro tipo de camino. Las películas de Juan Bustillo a mí siempre me hicieron muchísima gracia, y Fernando de Fuentes me parecía un gran director. Hay momentos en el Indio Fernández que son que inspiran muchísimo y que por lo menos a mí me producen una gran sonrisa, ¿no? Y me da mucho gusto haberlos visto para después poder robarle un poquito, ¿no? Y los otros, pues la lista de directores común es la que ha influido, ¿no? Vaya, Orson Welles y Fritz Lang y Samuel Fuller y la lista normal, ¿no? Kurosawa, Mizoguchi, Renoir, ¿ves? Hice hace muy poco una lista de mis 10 películas favoritas porque me regalaron esta máquina que es de discos ahora, entonces dije, voy a hacer mis 10 películas favoritas para tener mis 10 discos favoritos. Mis 10 películas favoritas son hasta el momento 98 y sigue aumentando la lista. Las buenas películas son las que uno hubiera querido hacer y esas son las que pues uno trata de hacer después, ¿no? Pues todo Lang, ¿no? Desde el diabólico Doctor Mabuse hasta Clash by Night,
pasando por The Big Hit, son películas que me hubiera encantado poder hacer, ¿no? Terminando con Los Mil Ojos del Dr. Mabuse, que ya era una película de su decadencia, pero una decadencia gloriosa, ¿no? Igual Kurosawa, o por supuesto Nazarín y Los Olvidados, que son los bastiones que me han hecho ver la vida de una cierta forma, ¿no? Tus tiempos cinematográficos son muy tuyos. ¿Cómo te planteas el problema del tiempo en el cine? Bueno, ese es el problema más severo al que me enfrento en este momento. Mis juegos con el tiempo empezaron en una película ya muy vieja, una película hecha en el año 69 sobre un cuentito de Pedro Miret, un escritor muy extraño que hacía cuentos muy pequeños y muy curiosos. Y hicimos una adaptación de esto, se llamaba La Hora de los Niños, era un guioncito pequeñito de 10 o 12 páginas, y la película terminó siendo de una hora, una película en donde lo que ocurría era el tiempo. A partir de entonces, la observación dada a través del tiempo ha determinado mucho qué son las situaciones y los personajes que a mí más me conmueven y más me gustan, que más dolor o alegría, digamos dolor, me causan. Mis películas más bien tienden a un lado oscuro de la vida, con mucho gusto y mucho placer y una gran sonrisa en mi corazón, pero con el lado oscuro de la vida incluido, ¿no? Es estos extremos de los personajes con las cuerdas muy tensas me han importado mucho, y las cuerdas muy tensas de mis personajes últimamente yo procuro darlas más que a través de la imagen que con tiempo, ¿no? El tiempo que les transcurre y el tiempo en el cual los personajes transcurren mirándose a sí mismos, jugando con espejos, con sus imágenes, con la reflexión de sí mismos, con la reflexión de sus ideas, con el recorrido espacial que hacen siempre determinados por un tiempo, hace que las tensiones de personajes y situaciones sean lo que más me importa y me conmueve. Es por ahí por donde yo encamino en este momento mis cosas. Eso es interesante lo que estás diciendo, porque supongo que en tus inicios del cine y quizá en tu parte media de tu carrera no te imaginabas esto. No, a esto se llega penosamente. Se va descubriendo la voz a través de los años, no es un proceso fácil. Empieza uno haciendo las películas que uno quisiera ver, que son más o menos las que uno ya ha visto. Vaya, uno de pronto se vuelve filmógrafo, a partir de lo cual el entusiasmo de ciertas películas lo lleva a uno a tratar de hacerlas, y posteriormente uno encuentra su voz, si tiene uno esa fortuna, y cuando reconoce uno su propia voz es el camino que uno debe de tomar. Y esa es la gran lección, por ejemplo, de Buñuel, ¿no? El no traicionarse, el ser ética y moralmente consecuente con la voz que uno se ha encontrado, para bien y para mal. ¿Y qué le das al público? ¿Qué quieres decirle a la gente que va y se sienta a ver tus películas? Que hay tensiones, que hay lados oscuros en la vida, que hay dolor, que el dolor es conmovedor, que la realidad es atroz, y entonces a través del cine podemos cambiarla, mirarla desde otro lado, que la vida vale la pena vivirse siempre y cuando uno lo vea en el cine. ¿Qué querías decirle a la gente al principio de tu carrera? Que yo era muy bueno. Que eres muy buen director de cine. Yo muy buen director de cine, ese era lo que yo les quería decir, lo que yo quería exponer al principio, ¿no? Ahora que mis películas están bien. ¿Por qué creías que eras un buen director de cine desde joven? Pues hay cosas en donde uno no tiene dudas. Y esa era una. Después vinieron las dudas, ¿no? O sea, la juventud ha ayudado muchísimo a esta intemperancia. Esta contumacia después se fue minando, se fue quitando. ¿Has tenido la sensación de frustración al ver terminada alguna de tus películas? Bueno, prácticamente todas. Hay unas con muchas más frustraciones, hay unas películas que no debía yo haber filmado jamás, ¿no?
Hacer las películas es muy entretenido, es un trabajo terrible el del cine, es un trabajo humillante y un trabajo atroz. ¿Por qué te humilla el cine? Porque uno no solamente se dedica a dirigir películas, sino a conseguir dineros, a pedir favores, a hacer componendas, a dar a cambio. Es un trabajo, a estar bajo la férula de gente que ordena y manda y está en contra de lo que uno en su corazón cree que es la verdad. Eso es muy humillante, es muy doloroso y muy terrible, ¿no? Es un trabajo poco agradecido, no hay continuidad. Eh, yo no soy, digamos, en este momento un director de cine profesional, yo profesionalmente hago televisión, cosa que agradezco enormemente, ¿no? Poder hacer televisión industrial. Entonces es un trabajo terrible el de cine, claro, es el mejor trabajo del mundo, si no nadie lo haría. Filmar es maravilloso, pero la gloria de hacer una película lleva su castigo implícito, que es ver las películas. Y ver las películas de uno es terriblemente doloroso y difícil, ¿no? Se atenúa con los años, vaya, mis películas que ya tienen 25 años puedo verlas con un poquito más de serenidad, no demasiada. Mis películas nuevas es imposible, son imposibles de verse, son demasiado dolorosas y terribles, es muy frustrante, es atroz. Ahora, hay unas que la frustración finalmente va al corazón y uno dice lo mejor que pude y estoy muy contento. Hay unas que son una catástrofe total y que uno hubiera preferido no nacer, ¿no? En vez de hacer esas películas. No te creo, son muy buenas tus películas. No, hay unas espantosas. ¿Cuál? Dime una. ¿Te da pena decir sí, cuál? Sí, por supuesto, hay unas de cuyo nombre no quisiera ni acordarme, ¿no? Hay unas que no quisiera saber ni que existieron. Hay 4 o 5 películas mías que pueden estar bien, nada más, no hay más. ¿Cuál de tus películas es la que representa más lo que tú deseas decir? Es muy difícil decir en principio y fin es mi mejor película, porque en principio y fin hay una serie de cosas que hubiera preferido hacer de otro modo una vez vista la película. El Imperio de la Fortuna me hubiera gustado cambiar tal o tal cosa. Del Lugar sin Límites me hubiera gustado tener un guión más sólido en ciertos, sobre todo al principio de la película. En fin, pero de todas estas hay un buen recuerdo, ¿no? De todas estas que menciono hay algo que me queda siempre como un buen recuerdo, pero la película entera es difícil decirlo, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto el cine? ¿Por qué nos gusta tanto estar en un salón a oscuras completamente, con una imagen enorme y ver gente que es en tamaño mucho más grande de lo que somos? ¿Por qué nos gusta eso? Pues es lo más cercano al sueño y en las películas que hacemos Paz Alicia García Diego y yo, por ejemplo, pues es una forma de la revancha. O sea, nosotros hacemos un cine que es la revancha contra la realidad, la vida, las cosas que nos turban, lo que nos molesta. Y me imagino que si la gente es como yo, pues le gusta estar en una especie de lugar que es muy cercano al sueño, a un mundo que no es, que es más real que lo real y ordenado, y que además tiene una dosis de furia que es muy satisfactoria, que da mucho gusto de estar enojado. ¿Cómo son los directores de cine jóvenes en México actualmente? Yo espero todavía una gran obra, todavía espero una influencia menor de Hollywood en los jóvenes, porque Hollywood en este momento está permeado por una palabra que es éxito, que es una palabra terriblemente peligrosa. Una palabra que impide hacer lo que los cineastas ocasionalmente traen en el corazón y lo divierten hacia una fórmula que es posible que tenga éxito para poder seguir haciendo otras películas. Los jóvenes cineastas, en general, no solamente en México, que aspiran mucho a Hollywood, siempre da la impresión de que están haciendo audición en la película que están haciendo en este momento para la siguiente. Y eso es triste. Hay excepciones, naturalmente, hay cineastas de fuerza, de garra, con un oficio sólido y una mirada muy clara y muy demoledora, que es el cine que a mí me gusta, ¿no? El cine que incluye dentro de sus temas el arte, y esto siempre es demoledor y feroz y incómodo.
los hay, aunque no todos, la mayoría no. El cine francés fue muy importante, ¿ya no tiene la influencia de antes? Lo que tiene todavía en un país como el nuestro es el aval. El aval de Francia todavía tiene un gran valor en este país. El cine como tal no tanto, hay cada vez menos películas también de un cierto modelo en Francia porque también el costo del cine en Francia ha subido enormemente y por supuesto las transnacionales exigen esto, el éxito. Las transnacionales producen mucho del cine francés industrial, eh, pero no obstante lo cual la crítica francesa aún para los países como el nuestro todavía tiene un enorme valor, todavía los descubrimientos en Francia tienen una importancia grande, todavía se puede decir que si tenemos un aval de Francia, en México tenemos un cierto respeto mayor que si fuéramos descubiertos. Vaya, no somos profetas en nuestra tierra, ciertamente, ni de lejos. Decías que la carrera cinematográfica es espantosa, difícil y horrible. ¿Qué satisfacción te da? Poder hacer las películas. Sin duda, reunir a un grupo de gente, empezando por un guionista, que es el primer colaborador, es el primero que termina la película. El guionista es el primero que acaba la película, entrega un guión y terminó ya la película. A partir de ahí entra en manos ajenas, entra el director, yo, los actores, el equipo técnico, y poder reunirlos a todos y convencerlos, hacerles ver, hacerles sentir, transmitirles la emoción que el director, que de alguna manera es el responsable de contar el cuento, tiene y hacerlos creer que efectivamente están haciendo todos, que todos estamos haciendo no solo la misma película, sino una gran película. Eso es muy emocionante. ¿Cómo diriges a tus actores que parece que como actúan en tus películas, ninguna otra persona podría obtener esa misma actuación? Yo trabajo de cerca con los actores, son seres frágiles y de talento muy a flor de piel. Hay que tener muchísimo cuidado en el trato con los actores. Hay que saber cuándo jalar la rienda, hay que saber cuándo soltarla. Yo trabajo con ellos desde antes de la filmación, un buen rato antes de la filmación. Ensayamos, leemos el guión, se dan toda suerte de interpretaciones, normalmente inválidas, pero toda clase de interpretación, todo se vale para ir creando el hábitat en el que se va a meter un actor, el personaje al que se va a meter. Y después vienen 2 semanas más o menos de ensayos rigurosos en donde yo les pido a los actores que me digan qué es lo que van a hacer y sobre eso voy modelando el trabajo que... ¿Tú les preguntas a ellos qué es lo que van a hacer? Por supuesto, yo colaboro con los actores muy cercanamente. No impongo una personalidad en cada uno de los actores, no es agradable ver a una bola de clones de Arturo Ripstein corriendo y haciendo todos los papeles, sino a cada uno voy tratando de sacarle un poco más de lo que me dijeron que iban a dar. ¿Era injusto Luis Buñuel cuando decía que los actores no son gente inteligente? Hay algunos actores que son muy brutos, ¿no? Pero hay algunos otros actores que no, que son muy inteligentes y no inteligentes, no necesariamente inteligentes en tanto que tengan una cultura sólida o puedan conversar sobre otros, que eso es otro territorio, sino una inteligencia de oficio en donde la intuición y el instinto corren parejos con las ideas que se tienen del trabajo a efectuarse, y entonces la inteligencia del actor consiste en reunir todas estas cosas, el trabajo del guión, o sea, las palabras que tiene que decir y el personaje que ha inventado el escritor, junto con su intuición de actor y el instinto humano para representar las cosas que están hechas. Y en eso hay actores que son enormemente inteligentes y de una rapidez sorprendente. La tecnología avanza a pasos gigantes. ¿Cómo va a ser el cine en el siglo XXI? ¿El mismo? No, sin la menor duda va a ser televisión.
No creo que se acaben las salas cinematográficas. Espero que no. No, yo creo que no. A la gente le gusta salir y reunirse y estar viendo la misma cosa al mismo tiempo. Te ríes más cuando te ríes con 200 personas que sola en tu casa, y lloras más y sufres más y te emocionas más y te conmueves más en grupo. O sea, yo pienso que las salas siempre existirán. Lo que no existirá es el celuloide y la mecánica del cine. Estoy absolutamente seguro que esto será, la televisión es el futuro, sin la menor duda. No, ni siquiera la televisión como la conocemos ahora, no la alta definición, sino la ultra alta definición, no eh, eh, 1800 líneas, sino 1.800.000 líneas. Vaya, ni siquiera tenemos conceptos todavía de cómo se va a ver eso, pero sin la menor duda la televisión es el futuro. Yo la espero con mucha ansiedad. Me desespera mucho ver mis películas viejas y ver que están rayadas y cortadas y rotas, y la televisión va a impedir todo eso. La televisión va a hacer que esto sea permanente, ¿no? La televisión, cuando la acaben de inventar, para eso va a ser, es el futuro, sin la menor duda, ¿no? Pero sin la menor duda, ¿no? La televisión es lo que vamos a seguir a hacer, y lo vamos a ver. No es un futuro tan lejano. ¿Tú recuerdas haber oído a Luis Buñuel decir que el mejor cine o el cine más perfecto llegaría a ser cuando la persona reflejara a través de su mente su propia película en la pantalla o en una pared? No le voy a decir eso, le voy a decir algo semejante, pero estoy seguro de que las mejores películas logran eso. Las mejores películas son las que uno hubiera querido, o sea, son las que uno está convencido que hicieron para uno. Igual que los mejores libros, o en los libros es más fácil, ¿no? De decidir eso. Cuando uno lee un libro que dice, este es un libro que está escrito para mí. Las mejores películas también logran eso, ¿no? Las mejores películas, las más serias, las más profundas, las más perfectas, son las que uno ve y dice, esa película la hicieron para mí. Si pudieras hacer otra cosa que no fuera cine, ¿qué harías? Ya a estas alturas de mi vida es difícil otra cosa. Hago televisión, me gusta mucho hacer televisión, no hago televisión industrial, y te insisto, agradezco mucho la opción de hacer televisión industrial, porque eso me permite hacer las películas que hago, ¿no? Películas con mucho menos compromisos que si solamente fueran películas con las que yo me ganara mi pan. Yo gano mi pan haciendo televisión industrial, que agradezco enormemente. Entonces me gustaría... A mí me hubiera, ya a estas alturas de mi vida, si no hiciera yo cine, me gustaría ser ceramista. Es una manera de... Paz y yo, en los momentos de mayor tensión, decidimos, en un momento de nuestra vida que las cosas eran difíciles, decidimos hacer algo para pasar las tardes, y encontramos la cerámica con días de cocino, que es absolutamente un arte maravilloso, y una artesanía hermosísima. Yo haría cerámica. Háblanos de la próxima película, tu próxima película. Mi próxima película no sabemos todavía. Hay dos posibilidades. No hay precisión en este momento, porque vaya, yo dependo del Instituto de Cinematografía. En este momento el régimen actual termina y empieza un nuevo régimen gubernamental, y no sabemos qué va a pasar con el cine en ese momento. No hay precisión, entonces no sé exactamente qué se puede hacer, pero hay dos proyectos ahí caminando. Uno son dos guiones de paz. Uno es un relato de Héctor Aguilar Camín, muy adaptado de uno de sus libros. Posiblemente esto logremos hacerlo. Y otro es también un hecho de periódico, un fait divers de un acontecimiento que ocurrió en Estados Unidos hace una treintena de años, que es absolutamente fascinante, ¿no? Hace unos 40 años. Un hecho policíaco muy divertido. Son lo más cercano, sí. ¿Qué papel juega la familia en tu cine? La familia en mis películas sí es, eso sí es el género que yo heredo en este país, el melodrama familiar. Lo heredo, pero le doy vuelta. El melodrama
familiar mexicano tradicional se dedica más o menos al ensalzamiento de estos valores, ¿no? La familia es la primera y la última tule. La familia es la verdad y es la unión y es la misericordia y la piedad. Yo lo trato al revés, digo, más o menos como lo veo. La familia es destructiva y es brutal y es inclemente y es feroz y la familia es demoledora y castrante y de eso hablo. Entonces sí sigo melodrama del que me nutrí, pero en el lado oscuro del asunto. ¿Nunca ves a la familia como un grupo muy importante dentro de la sociedad? Es importantísimo y es duraderísimo. La familia seguirá y seguirá para siempre, pero la familia no por eso deja de ser menos atroz. En tus películas, la mujer aparece como un ser débil, pero termina siendo un ser muy fuerte. En mis películas, sin duda, las mujeres siempre terminan llevando la batuta de las cosas. Las decisiones tomadas, vaya, en el Castillo de la Pureza, en el Santo Oficio, en el Imperio de la Fortuna, las mujeres deciden realmente el curso de sus vidas, igual que los hombres. No hay realmente diferencias demasiado profundas en ese sentido. Los hombres y las mujeres más o menos se portan igual, pues no necesariamente aciertan. Las decisiones que uno toma en la vida no necesariamente llevan al éxito o son felices, pero las mujeres de mis películas se ven débiles, pero terminan siendo fuertes. No necesariamente hembras bravías, por supuesto, toman decisiones que determinan las vidas de ellas y de las que los rodean, mucho más que los hombres. Los hombres, de alguna manera, en mis películas siguen a las mujeres, y las mujeres, a pesar de ser también seres atroces ocasionalmente, igual que los hombres de mis películas, conducen muchas veces el hilo de las tramas. Me asustan más finalmente las mujeres que los hombres. Arturo, hace 20 años tu película El Santo Oficio compitió en el Festival de Cannes y desde entonces ninguna otra película mexicana había ido al Festival de Cannes en plan de competencia. Y sé que ahora va tu película, La Reina de la Noche. Platícanos sobre esto. Es en la sección de competencia del festival. En la competencia del festival, un director mexicano no había estado en 20 años. En el 74 fui yo con El Santo Oficio y ahora está en competencia de nuevo mi película La Reina de la Noche, que es esta biografía imaginaria de Lucha Reyes. Ha habido otras películas mexicanas, por supuesto, en Cannes, pero en otras secciones, o ha habido películas en competencia en donde México ha participado lateralmente, pero de un director mexicano es la primera vez en 20 años. Entonces es da un miedo horrible, un susto espantoso estar en Cannes otra vez. Es muy difícil, Cannes. Y acabas de estar también en el Festival de Cartagena. Tu película Principio y Fin participó y ganó el premio de la mejor dirección. Sí, y un poquito antes estuvo en San Sebastián, Principio y Fin, y ganó el premio de la mejor película. O sea, es una película premiada, es muy satisfactorio. Debes estar realmente, después de todo, pues no debes de considerar tan horrible, tan difícil y tan espantoso al cine. No, sí es muy difícil llegar a hacerlo. Lo que es formidable es hacerlo. Lo otro es un trabajo terriblemente duro. No nada más para mí, vaya. Estoy enterado que Coppola, el gran Coppola, hace un par de años busca desesperadamente fondos para su nueva película, y Arthur Penn, con el que estuvimos hace unos días en otro festival, busca desesperado financiamiento para sus películas. Es terrible, es un trabajo muy duro, muy ingrato, pero hacerlo es formidable. Deberían haber mecenas que favorezcan a los directores de cine. En nuestro país, por supuesto, es el Estado el que propicia estas cosas a través del Instituto de Cine, ¿no? Que permite que se hagan algunas películas. Claro, tenemos que dedicarnos prácticamente todos los directores a hacer otras cosas, ¿no? Algunos hacen comerciales, otros filman bautizos, banquetes, bar mitzvahs y 15 años. Yo hago telenovelas. Hay varios que hacen telenovelas, vaya, para poder
ganarnos nuestro pan y salir adelante. Ahora algunos directores también tenemos el privilegio de la beca de creadores, que nos permite ir también sacando adelante nuestro trabajo sin tener que comprometer demasiado nuestro tiempo en otras cosas. Arturo, ya me has dicho todo sobre cine. Ahora dime, ¿qué es el cine? A esa respuesta lo único que le podemos poner es lo que no es, ¿no? No es un bolero, no es un verso, no es una novela, no es pintura, no es ciertamente cerámica, pero es todas esas cosas en conjunto. El cine es esencialmente la materia de la cual los sueños están hechos. Arturo, esperamos muy pronto ver tu próxima película y muchísimas gracias por la entrevista. En México, Silvia Lemus. ¡Desgraciada coqueta! Dos tacos de carnitas, por favor. ¿Con chile o sin chile? Chile. Muerte por garrote y fuego al cadáver. Soy profesional de la danza y no tienen por qué meterse conmigo. Si no quieren el show, bueno, me pagan la noche y me largo. Está cayendo la tarde y una mujer muy divina estaba recogiendo flores en el bosque y se perdió. Gabriel Botero. Oye, vi tu examen. Caray, el mejor en 20 años. Yo soy Javier Maurer. Voy a estar contigo en Filosofía del Derecho. En la casa andamos ahogados. Gabriel va a hacer curso de verano y ese sí no lo había avisado. Carajo, otra vez con el Gabrielito ese. Pues que sea machito y que se consiga solo sus centavos.